Universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Es fácil pensar que este camino no es para gente honesta, para personas comunes que se ganan la vida dignamente. Nos venden la idea de que solo los corruptos pueden avanzar, pero no estoy de acuerdo. Como ciudadano y trabajador, estoy convencido de que en Santo Domingo Este, Boca Chica, Guerra y el resto del país podemos construir una propuesta política diferente y exitosa, que llegue al Congreso para representar dignamente los intereses de la ciudadanía. Estoy seguro de que en las elecciones del 2016, los residentes de la provincia de Santo Domingo daremos un ejemplo. Acompáñanos. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Es fácil pensar que este camino no es para gente honesta, para personas comunes que se ganan la vida dignamente. Nos venden la idea de que solo los corruptos pueden avanzar, pero no estoy de acuerdo. Como ciudadano y trabajador, estoy convencido de que en Santo Domingo Este, Boca Chica, Guerra y el resto del país podemos construir una propuesta política diferente y exitosa, que llegue al Congreso para representar dignamente los intereses de la ciudadanía. Estoy seguro de que en las elecciones del 2016, los residentes de la provincia de Santo Domingo daremos un ejemplo. Acompáñanos.
Señores, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y de verdad que es un honor el tener la visita del invitado de hoy. Como decíamos al principio, es una persona bastante productiva para nuestra sociedad. Es un escritor, poeta, es un preocupado, es también una persona que tiene muchos años ya en los medios de comunicación. De hecho, bromeábamos con eso porque él siempre lo vemos así todo formal, ensacadito, y hoy quiso venir de una manera muy jovial, vino hasta en tenis, señor, y nos reíamos de eso al principio porque vino con una camisita manga corta y así todo fresquecito a compartir con nosotros acerca de sus conocimientos y sus preocupaciones en torno al tema de Duarte. Él se considera un duartiano neto, de hecho nos ha dado muchísimos indicios de que sí lo es. Ya lleva alrededor de 6 libros escritos en torno a la vida de Duarte, y hoy vamos a compartir algunos de estos pensares con él, con nuestro invitado. Él es Alfonso Torres Ulloa, y repito que es un placer que usted esté compartiendo en este día con nosotros, en esta mañana tan hermosa de este viernes, y acerca de un tema tan interesante que nos interesa a todos los dominicanos, Duarte, pero vamos a ver diferentes matices de ese Duarte que tanto nosotros admiramos. Sí. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias por invitarme a su tan interesante espacio. No, gracias por aceptar. Yo lo vivo a ustedes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y de hecho, para nosotros como dominicanos, siempre en el caso de Duarte, siempre nos presentan a Duarte como un señor mayor. De hecho, si nosotros vemos el Duarte que está en la papeleta, por ejemplo, un Duarte que aparentaría tener 50 años más o menos. Y si vemos al Duarte que nos pintan en algunos cuadros, un Duarte ya un señor de cerca de 70, 80 años. Con los bigoticos. Como que no se parecería al joven que fundó la Trinitaria. Entonces nos gustaría saber sobre todo conocer de ese Duarte joven. Duarte fue joven y sigue siendo joven. Y Duarte vivió y sigue viviendo, y vive en la juventud. Y me atrevo a decir que Duarte vive en ustedes. Yo soy seguidor de ustedes. Ustedes ya han estado más tiempo en este espacio y en otros espacios porque la patria lo necesita. Cuando Duarte apenas cumple 16 años, 5 meses y 1 día, ya está pensando en los asuntos muy serios de la patria. Es cuando tiene que salir del país el 14 de junio del año 1829. Y cuando aborda el barco en que se va a trasladar a Estados Unidos y luego a Europa, tiene, digamos, que un encontronazo con el capitán del barco, quien lo insulta, porque le dice que ni él ni su padre tienen patria ni tienen nombre, porque están besando la mano de sus antiguos esclavos. Y Duarte le dice con mucho orgullo y con mucha hidalguía: sí tenemos un nombre, somos dominicanos. Y ese momento marca el pensamiento y la vida de Duarte para con la patria. De ahí que Duarte se va del país porque tiene que estudiar. Habían cerrado la universidad y los principales centros de estudios en el país, y su pensamiento está en el retorno a la patria, y va a prepararse, a formarse. Siempre aprovechó el tiempo. De ahí que hay una expresión de Duarte que dice: aprovechemos el tiempo. En Estados Unidos estudia geografía con un maestro, pasa a Alemania, pasa a Francia, pasa por Inglaterra, se radica en España, y los 3 años y algunos días que estuvo fuera del país fue estudiando permanentemente. Se forma en el área de la filosofía y en el área del derecho, y por supuesto en el área de la teología. Duarte tenía en mira en principio ser un sacerdote, ordenarse como sacerdote, pero los apuros de la patria lo llevan a retornar y a no concluir los estudios ni de derecho, ni de filosofía, ni de teología. Sin embargo, ya retorna al país con una formación, digamos que acabada. Por eso yo he publicado un trabajo, Duarte Jurista, en el que yo recojo el pensamiento jurídico de Juan Pablo Duarte. No había pensado en el tema, pero un juez de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Manuel Herrera Carbucia, me llama un día y me pide que prepare una conferencia sobre el tema, Duarte Jurista. Lo miré y me reí, lo sentí como un desafío, le dije, está bien. Y me detuve a estudiar el pensamiento de Duarte como jurista, y eso es extraordinario, lo que hay plasmado en las ideas de Duarte al respecto. Cuando retorna al país,
año 1832, respondiendo un poco la inquietud o la pregunta de Duarte joven, y digo que sigue siendo joven, no había cumplido 20 años y ya Duarte empieza a organizar a los jóvenes en aras de la independencia de la patria. Naturalmente, el trabajo por la independencia de un pueblo no es una cuestión de días. Y Duarte, cuando retorna al país, tiene clara una idea de que la separación de Haití y la independencia de la República no se va a dar con poesía ni con discurso. Sabe que por la vía militar, y por eso Juan Pablo Duarte trae un manual militar, el que utilizó Napoleón Bonaparte en Francia, lo trae por supuesto en francés y lo traduce puño y letra al español. Ahí en el Instituto Duartiano todavía se conservan algunas páginas, algunas hojas, puño y letra de Duarte de la traducción de ese manual. Da una idea de la visión de Juan Pablo Duarte, entendiendo que la separación de Haití, que la lucha por la independencia tiene que ser por la vía violenta, por la vía militar, y que en consecuencia tiene que prepararse militarmente. Y en ese sentido Duarte empieza a trabajar en esa dirección. Para ganarse la confianza de los jóvenes de su época, a lo que había dejado aquí en el país, empieza a darle clases a los que tengan interés, gratuitamente, en el almacén de su padre, ahí en la Tarazana. Clases de inglés, de matemática, de filosofía, de geografía, para ganarse la confianza de los jóvenes, pero al propio tiempo irle inculcando los valores de la independencia y el amor a la patria. Y año 1834, Juan Pablo Duarte se enrola en el ejército de ocupación con dos objetivos fundamentales. Uno, conocer el manejo de las armas, porque no era solo el manual militar que trajo en términos teóricos, sino conocer el manejo práctico de las armas. Y además, conocer en términos estratégicos la fortaleza y las debilidades del enemigo a enfrentar y a vencer, que era el ejército haitiano. Algunos de los compañeros de Duarte en ese momento le cuestionan: si queremos independizarnos de Haití, si tenemos que enfrentarlo, ¿cómo te incorpora al ejército? Duarte le explica sus razones y lo convence. Y entonces, entre otros, Ramón Matías Mella se incorporan al ejército. Y de ahí viene Ramón Matías Mella a formarse como un gran militar y sobre todo un gran estratega militar. Duarte sigue en los trabajos, en los aprestos de la organización de la juventud con el propósito de luchar por la independencia. Y ya, maduradas las condiciones, 16 de julio del año 1838, Duarte convoca a los jóvenes de su tiempo, a los que había trabajado en la concientización, y ese 16 de julio, 11 de la mañana, y la visión estratégica de Juan Pablo Duarte, porque a las 11 de la mañana se estaba celebrando ese día una misa en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, era el día del Carmen, 16 de julio, 11 de la mañana, frente a la iglesia, en la casa de Chepita Pérez o de Juan Isidro Pérez, que era su hijo, y ahí Duarte funda lo que se conoce en el país como la Sociedad Secreta La Trinitaria, pero era realmente el primer partido político-militar de liberación nacional que se funda en territorio dominicano. Primer partido político-militar para luchar por la independencia. Observe que en el juramento trinitario, Duarte dice, y ahí deja planteada su concepción de fe, en nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios, juro y prometo, en manos de nuestro presidente, Juan Pablo Duarte, está claro que él es el líder, quienes se comprometen a entregar vidas y bienes por la Revolución Dominicana para lograr la separación de Haití y la proclamación de una república libre, soberana e independiente que se denominará República Dominicana, y ahí mismo queda establecido lo de la bandera nacional, en ese juramento trinitario. Y al decir proclamar una república libre y soberana de toda potencia o dominación extranjera, queda claramente establecido el pensamiento anticolonial y antiimperialista de Juan Pablo Duarte. No estamos hablando de cualquier cosa. Y lo dice, para que esta independencia sea frente a Haití y ante el mundo, para que el mundo todo quede claro que aquí se está proclamando una independencia, una república independiente, libre y soberana. Desde ese lejano 1838 queda clara la idea de Juan Pablo Duarte en términos de su concepción anticolonial y antiimperialista, que se refuerza 6 años más tarde,
meses marzo, abril, cuando él redacta el proyecto de constitución, y se refuerza o se reafirma 1864, cuando Duarte dice: quisqueyano, sonó ya la hora de vengar tantos siglos de ultraje. Tantos siglos de ultraje no se refiere en ese momento, 1864, a Haití, sino a España. Siglo de ultraje, el colonialismo español. Pero en ese proyecto de constitución, Juan Pablo Duarte, reafirmando este criterio del momento de la fundación de la Trinitaria, nos dice: siendo la ley suprema de la nación, su existencia política como nación libre, soberana e independiente de toda potencia, dominación e influencia extranjera. Oiga la concepción antiimperialista de Juan Pablo Duarte. Concebía la soberanía y la independencia de manera tan pura y tan absoluta que era hasta de la influencia extranjera. Es decir, en Juan Pablo Duarte tenemos el paradigma para todos los tiempos de los dominicanos. Y volviendo atrás al concepto de la juventud, y por eso yo digo, Juan Pablo Duarte fue joven y sigue siendo joven, porque sus ideas siguen siendo jóvenes y seguirán siendo jóvenes por la eternidad de la República. No ha cumplido 20 años cuando empieza a organizar a los jóvenes. Cuando funda el Partido Político Militar, apenas tiene 25 años. Y Pedro Alejandrino Pina, que es el Benjamín de ese partido, apenas tiene 18 años no cumplidos. Sánchez tiene 22 y Mella tiene 22 también. Sánchez tenía 21 y Mella 22. El mayor era Benito González, que tenía 27 años. Oye, sí, el mayor. Pero la juventud está presente en todos los procesos dinámicos y definitorios en la lucha por la independencia de la República. 1863-65. Gregorio Luperón tiene 22 años cuando ya es un general de la restauración de la República. Benito González, que era uno de los mayores, siendo general, tenía 33 años. Manuel Rodríguez Oquío tenía 23 años en la restauración. Pero Gregorio Urbano Gilbert, cuando tienen que enfrentarse a las tropas interventoras norteamericanas, 1916, apenas tiene 18 años. Ese gran patriota, gran prócer dominicano, Gregorio Urbano Gilbert, desconocido en nuestra tierra, o no venerado como se debe venerar a un patriota, luchó contra los yanquis en 1916, luchó contra los yanquis en 1930 en Nicaragua junto al comandante o al general de hombres libres, César Augusto Sandino, que fue de su comandancia, de su estado mayor, y vino a la República en 1965 y se incorporó con Camaño a enfrentar a la tropa norteamericana con 71 años de edad. Único prócer en la República Dominicana que ha enfrentado a tropas interventoras norteamericanas en 3 momentos diferentes. Gregorio Urbano Gilbert. Y ante la memoria de Gregorio Urbano Gilbert hay que quitarse el sombrero, aun cuando uno no lo tenga puesto. Bueno, pero por lo menos le pusieron su nombre a una parada de metro. ¿Usted sabe lo que es eso? Pero también se le pusieron una Balaguer. Aquí Francisco Alberto Camaño de Ño, cuando enfrenta a las tropas norteamericanas y se casa con la Gloria, tiene 33 años. Sí, es lo que, miren, señores, nosotros ya... Como Jesús, que murió a los 33 años. y dicen, Fidel, cuando triunfa la revolución, tiene 33 años. Miren, hay personas que Manolo Tavares muere a los 31, 33 años. Mire, hay personas, Alfonso, que dicen que uno no puede vivir la historia, porque el pasado... claro, nosotros pueblo que no conoce la historia y no la respeta está condenado a repetirla como falsa o como tragedia. Y de hecho aquí se ha insistido en el mismo sistema educativo a presentar la historia como una materia que hay que embotellársela para pasar un examen, no a aprender la historia como un conjunto de hechos y acontecimientos que generaron lo que somos hoy en día. O sea, yo necesito saber el trayecto que yo tomé de mi casa aquí para yo saber dónde estoy. Nosotros necesitamos saber el trayecto que nosotros hemos pasado como país independiente y proceso de lucha para saber dónde estamos y saber hacia dónde queremos avanzar. Por eso la historia no la podemos ver como dibujitos y letras muertas en un libro que tenemos que embotellárnosla porque ahí viene el examen, necesitamos pasar el examen. No, aquí la historia tiene que comenzar a enseñarse como algo vivo que se perpetúa en la acción que nosotros estamos continuando.
porque eso es parte, esa historia de Juan Pablo Duarte, de hecho es parte de la acción que miles de hombres y mujeres hoy en día continúan, porque todavía el ideal de nación de Juan Pablo Duarte es el ideal de una nación libre, independiente, incluso hasta de la influencia de otros países. Todavía ese ideal de nación, todavía nos falta construirlo. Y por eso cuando hablamos de Duarte, no hablamos de historia, hablamos de presente. O sea, es importante que tengamos eso. O sea, Duarte es parte de este presente porque sus ideas, como bien dijo Alfonso, son ideas que están ahí, son ideas que tienen tanta validez en el 1838 como la tienen ahora mismo en el 2016, porque todavía tenemos que avanzar hacia allá. Todavía necesitamos tomar ese ideal, ese pensamiento de Juan Pablo Duarte y los trinitarios y continuar, porque aún nos falta. Fíjense cómo nuestro país, aquí, es más importante lo que dice el embajador norteamericano que lo que dice Danilo Medina. Es más importante. Somos una colonia. Porque nosotros nos comportamos todavía como una colonia. Entonces, ¿qué pasa con esa idea de que debemos ser libres de la influencia? O sea, nosotros tenemos que ser un país, todavía nos falta avanzar. Y precisamente es esa lucha de los trinitarios, esos jóvenes trinitarios, es la lucha de ese joven Luperón, es la lucha de ese joven Manolo, de ese joven Camaño, que nos toca seguir adelante a nosotros, porque estamos en el mismo objetivo todavía, que no hemos logrado concretarlo, y por lo tanto es la misma lucha, y por lo tanto eso no es historia. O sea, eso no lo veamos como historia pasada, sino veámoslo como los hechos que antecedieron un proceso que es el mismo que estamos llevando hoy en día. Le voy a anotar dos elementos que establecen la vigencia de ese pensamiento y la necesidad de que la juventud hoy o mañana, pero sobre todo hoy, el presente, beba en el ejemplo y en la ciudad de Juan Pablo Duarte. Hoy, uno de los temas que nos desafían es la corrupción y la impunidad. Juan Pablo Duarte, cuando marzo 24, 1844, la Junta Central Gubernativa pone en sus manos la suma de 1,000 pesos fuertes, que era mucho dinero, para la campaña militar hacia el sur. Juan Pablo Duarte, cuando regresa el 12 de abril a la capital, porque lo requirió la Junta Central Gubernativa, por la diferencia con Pedro Santana allí en Baní, el cobarde de Pedro Santana, que no quiso enfrentar a los haitianos que estaban cometiendo atrocidades en Asua, pero que eso no viene al caso, retorna o reembolsa al erario, al tesoro público, la suma de 827 pesos, porque solo utilizó de esos 1,000 pesos la suma de 173 pesos en las tropas, y cada centavo utilizado dejó factura, dejó un recibo, es decir, rindió cuenta. Y hoy ningún político quiere rendir cuenta. Todo lo contrario. Ninguno quiere rendir cuenta. Por eso incluso no hacen la declaración jurada de bienes. Pero más, cuando Duarte tiene que retornar al país desde Caracas y no puede, anda buscando los recursos que le piden Sánchez y Vicente Celestino Duarte mediante carta de final de noviembre, y no lo consigue. Le hicieron la promesa y no lo consiguió. Le envía una carta a su madre y le dice: el único modo que encuentro de reunirme con la familia es la independencia de la patria, y para ello hace falta recursos supremos. Le pido que de mancomún con mi hermano Vicente Celestino dispongan del patrimonio que hemos heredado de nuestro Santo Padre en aras de la santa causa, y una vez independizada la patria, yo me haré cargo de los negocios de la familia y voy a restituir el patrimonio de la familia, y no tendremos nada de qué avergonzarnos o de qué arrepentirnos de habernos comportado como hijos dignos de la patria. Dos lecciones de esta carta: el desprendimiento absoluto de lo material de Juan Pablo Duarte, y cómo le pide a la familia el sacrificio de lo que han heredado de su padre en aras de la santa causa, y al propio tiempo, la otra lectura, su amor al trabajo, su compromiso con el trabajo, porque dice: independizada la patria, yo me haré cargo de los negocios de la familia y voy a restituir el patrimonio. Pero ahí mismo una tercera lectura o una tercera lección es que cuando él dice: me voy a dedicar al trabajo,
en los negocios de nuestro padre, está diciendo que no voy a caudillar la república, que no aspiro a ser presidente, que no aspiro a ser general de los ejércitos para restituir el patrimonio. No, voy a trabajar y voy a restituir el patrimonio, el desprendimiento, el amor al trabajo y esa actitud de no buscar un cargo público para enriquecerse. Es decir, Juan Pablo Duarte es el ejemplo más grande que tenemos los dominicanos. E incluso, 1864, cuando se aprieta a retornar al país para la restauración, para incorporarse al ejército restaurador como simple soldado, vende lo único que tiene en Venezuela, una casita, y la vende por 1,000 pesos para comprar pertrecho de guerra y rentar una goleta que lo traiga hasta Montecristi. Es decir, es el hombre que desde muy jovencito hasta que llega a la tumba está pensando en la patria y ve la patria no como aras, sino como sacrificio, como pedestal para servirla. Ese es el Juan Pablo Duarte, que su ejemplo es imperecedero y que hay que estudiarlo en su justa y debida dimensión. Alfonso. Quería anotar esas dos cosas, pero además, cuando Juan Pablo Duarte retorna al país, dice: si he vuelto a mi patria a servirla con amor, con alma toda, a protestar, no digo, ya estaba la anexión a España, no digo de la anexión a Estados Unidos, sino contra, porque había las tentativas también o las tratativas de la anexión a Estados Unidos, y él conocía todo esto, el imperialismo estaba surgiendo. Dice Juan Pablo Duarte, sino también contra cualquier tratado que tienda a menoscabar en lo más mínimo el interés o el territorio nacional. Que si Duarte estuviera con nosotros hoy físicamente, hubiese estado en los Haitises luchando contra la cementera, porque era un contrato oneroso, hubiese estado con nosotros luchando contra la barrigola en Cotuí, otro contrato oneroso, hubiese estado con nosotros luchando en Loma Miranda contra otro contrato oneroso, y estuviera luchando ahí en Piedra Blanca, y estuviera luchando en Restauración, porque lo de Restauración, ahí se están explorando las montañas, están tumbando las montañas y nadie dice nada, y esto ha entrado como en un silencio, y el padre Rogelio como un, lo de Sancho Panza y como un Quijote, el padre Rogelio, iba a decir el pobre padre Rogelio, no, el gran padre Rogelio Cruz, y los demás sacerdotes que están ahí. Entonces ese es Juan Pablo Duarte, el hombre que hay que estudiarlo en su debida dimensión. Y anoto una última cosa, Jordania, sí, antes de que ustedes vayan a echar de aquí. No, jamás. Es que muchos han querido tildar a Juan Pablo Duarte, radicales de la izquierda, como que Juan Pablo Duarte era antihaitiano. No, le tocó hacer patria en una coyuntura muy específica donde las tropas interventoras haitianas fueron las que nos sojuzgaron. Y ese es un capítulo aparte que se puede analizar. Pero Juan Pablo Duarte dice: yo admiro al pueblo haitiano porque toda vez que recorro la página de su historia, lo veo